Los invitamos a explorar mundos desconocidos, a adentrarse a los oscuros pasillos de las bibliotecas, a cruzar el umbral de lo fantástico. Bienvenidos a la frontera de los libros podcast, donde su anfitrión, Claudio Soto, conversará con diferentes exponentes de la literatura. Bienvenidos a la frontera de los libros. Estamos presentando hoy un nuevo episodio en este podcast que tenemos preparado para ustedes, donde hoy estaré conversando con un escritor chileno, ingeniero mecánico, que trabaja en el norte de nuestro país y es autor de una novela hermosa llamada La Biblioteca de Babel, publicada por Aurea Ediciones. Estaremos conversando de su novela, cómo la escribió, las referencias que tiene, que son, como les decía, es una novela hermosa porque tiene muchas referencias a la literatura clásica, así que debemos estar conversando de eso y mucho más. Quiero presentar entonces a nuestro invitado, que es Elías Yuri Rodríguez. Hola, hola. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Finalmente estoy conversando. Sí, por fin podemos conversar acá en este podcast. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti es ¿dónde naciste y en qué ciudades has vivido acá en Chile? Bueno, yo nací en Antofagasta y toda mi vida he estado acá en el norte, particularmente en la segunda región. Nací en Antofagasta, estuve por Tocopilla, viví en Calama, me salté a la tercera región a Copiapó un par de años. Y hace ya cuando tenía 14 años, ya por el 94, cuando tenía 13 años, volví a Antofagasta. Y desde ahí estoy acá. De ahí estoy en Antofagasta. Claro. Y de todos esos lugares donde has vivido, ¿cuál es tu favorito? ¿Antofagasta o tiene algún otro lugar? Mira, es una cuestión que es súper extraña para la gente por la fama que tiene Calama, pero yo viví mi niñez, buena parte de mi niñez en Calama y fue una niñez muy bonita, muy aventurera. Muy aventurera, había mucho que hacer. Una niñez muy ochentera. Y bueno, y Antofagasta también, mi ciudad, digamos, y la quiero. En general tengo buenos recuerdos de todos los lugares donde viví. ¿Y el lugar favorito que te gusta visitar allá en Antofagasta? ¿Dentro de la ciudad, dices tú? Sí, sí. Hay una playa muy cerca que se llama Hornito, que hace un rato que no voy, que es probablemente uno de mis lugares favoritos cerca de Antofagasta. Ahora, en Antofagasta misma, bueno, me siento muy cómodo en varios lugares, en realidad no podría ser uno en particular. Y en cuanto a, vamos a estar hablando de tus inicios como escritor. ¿Cuándo, cómo te iba en el colegio? ¿Para qué ramo eras bueno en el colegio? Ya sea la parte literaria estaba inclinándote o eras bueno para otro ramo. Bueno, todavía un poco extraño hablar con Martín, el editor, el tema de hacerse llamar escritor, todavía me complica un poco, pero lo acepto, digamos. Y claro, yo probablemente como mucha gente que escriba bien, mal, más o menos, era de los que tenía una inclinación muy marcada por las letras. Yeah. Era un poco el colegio en su distinta etapa tenía cierto vocabulario, tenía cierto nivel de redacción, digamos. Como probablemente como muchas personas que se sienten más cercanas a las letras. Claro. ¿Y tu interés por la lectura cuándo comenzó? Más o menos, ¿en qué edad comenzaste a digerir varios libros o a pedirle libros a tus padres? Difícil, pero de muy niño. Muy niño. La lectura fue importante. Yo tampoco me voy a catalogar como un devorador de libros, digamos, no lo soy. No lo he sido, he tenido periodos intensos, pero sí tengo un hábito de lectura que yo creo que es bien formado, no me cuesta mucho retomarlo. Pero desde niño, desde que no, o sea, la afición por la historia está desde antes que aprender a leer, o sea, cuando me leían, qué sé yo, mucho, yo en mi primera infancia, muy niño, me acuerdo mucho de los multiaventuras que nos comía, Coge tu primera aventura, ese tipo de libros. Libros, juegos, mucho cómic, y de ahí en adelante. Y
autor o libro que más te marcó, ya sea en la infancia o en la adolescencia? Es un poco complicado, pero yo te diría que las narraciones de Allan Poe en algún momento me marcaron, me abrieron los ojos. Más adelante las ficciones de Borges, yo creo que por ahí estuvo cómic también, la línea Vértigo de la DC, Sandman, Neil Gaiman. Como primeras, no sé, influencias o gustos personales, yo diría que eso fue mi primer acercamiento. ¿Y cuándo comenzó el gusto por la escritura? ¿Cuándo comenzaste a escribir algún tipo de relato, una historia ya más larga? Yo estaba pensando un poco de eso, y me imaginaba que en la conversación me iba a preguntar por ahí, pero yo creo que el tema de la escritura y de contar historia, o querer contar historia, o que te naciera con cierta facilidad o naturaleza, en realidad, contar cosas con o sin valor da lo mismo. Cada vez que se dio la oportunidad se presentó en mi vida desde que era niño. O sea, probablemente lo típico, mucho, partir de niño escribiendo cómics, historias, de repente encontrarte a ti mismo escribiendo cosas para rosquear o molestar a tus amigos y ver cómo se alargaban y se transformaban en otro tipo de historias. Entonces, yo diría que desde niño, de siempre estuvo, cada vez que podía se manifestaba. Los primeros concursos en el colegio, digamos, donde te empezaron los profesores un poco a alentar a las letras. Y eso, yo, y ahí en adelante, en realidad es difícil contestar cuando empieza a volverse más serio. En mi caso personal, yo tengo 37 años y empecé a escribir con intención, digamos, con intención de completar y de desarrollar cosas y ojalá publicar, como fue el caso, con el llamado de Sechat, hace un par de años nomás. Pero la afición por escribir y por contar, o por intentar contar, esa naturaleza ha estado siempre. Claro. Y bueno, tú tienes, yo creo que dos caras de Elías, que son una que es la pasión por la escritura, y la otra es, yo creo que es la pasión por la mecánica, porque tú estudiaste, como lo decíamos en un comienzo, tú estudiaste ingeniería mecánica y trabajas como ingeniero mecánico, de hecho, en el norte, y no sé, ¿tú ves alguna relación entre tu carrera que estudiaste y la letra, o son dos mundos totalmente distintos que conviven entre sí? No, son dos mundos distintos, y para mí en lo personal la más real es la primera, por el tema letra. El tema de ingeniería mecánica son circunstancias de la vida, digamos. Claro. Y está bien, no me permite llevar mi vida bien, digamos, lo agradezco, pero como pasión y naturaleza yo diría que las letras. No hay mayor contradicción más allá, digamos, de tener que dedicarle más tiempo a algunas cosas en lugar de estar haciendo tal vez algo que uno preferiría hacer. No hay mayor contradicción. Y bueno, te quería preguntar, que más después lo vamos a estar conversando, viendo la relación de la pregunta que te voy a hacer ahora con respecto a al libro que escribiste. ¿Cuál es tu opinión de las redes sociales? Y si le ha hecho un bien o un mal a las nuevas generaciones. En general, las nuevas generaciones es bien, creo que es una pregunta bastante amplia, digamos. Yo creo que las redes sociales son una forma más de comunicarse, ponerse en contacto, que es muy válida, digamos. Claro. Es muy válida, te ofrece mucho, tiene muchas virtudes, digamos, pero como todas las cosas en la vida también ocasiona problemas. O sea, yo creo que en general son un medio que han ayudado a acercarnos más lejos. Lamentablemente, con el desarrollo también estamos viendo cómo aparecen nuevos vicios, cáncer de las noticias falsas, pero quién sabe, a lo mejor vamos a aprender un poco de eso y las redes sociales van a adquirir un mayor valor, digamos. Eso en general. Y en el tema literario a mí me llamaba la atención, pensaba, yo no sé si tengo
digamos, capacitado para dar esta opinión, pero a mí me parece que ha sido que para tema de letra ha sido maravilloso porque ha permitido la entrada y que mucha gente joven se entusiasme que de otra forma probablemente no hubiese accedido, digamos, a redes o al mundo de la literatura, sea cual sea, digamos, más serio o fantástica, de cualquier tipo. Claro, y yo como lector también puedo dar mi opinión con respecto a eso, que también las redes sociales ha ayudado a que el trabajo de la difusión, que una puede servir acá para las publicaciones independientes o a través de editoriales más chicas, que uno las pueda conocer de manera fácil, porque de repente a uno le llega, no sé, a través de Twitter, a través de Facebook, le llega la publicación de algún libro bastante interesante y uno sí lo puede contactar al autor y conseguirlo. También la globalización con respecto a esto, uno puede realmente conseguir algún libro interesante de España, cosas que antiguamente no ocurría. Claro, ¿no? Yo creo que en lo global, digamos, no me voy a poner a analizar las redes sociales, tengo una opinión que incluso me gustaría a lo mejor manifestar a través de alguna historia o historias más adelante, pero en este tema en particular literario, claro, yo siento que abre muchas las puertas y le da la oportunidad a mucha gente que a lo mejor en otra época sin una educación formal en letras o sin mucho espacio no hubiese podido, digamos, tener. Igualmente la forma de acceder al libro, la difusión, como tú dices, yo creo que Baradit es un gran ejemplo en ese sentido, digamos, con lo que ha hecho con redes sociales, cómo ha movido un poco su literatura y con él también probablemente a mucha gente más. Y por otro lado también creo que hay gente que hace una pega súper bonita y súper buena como tú, con sus blogs, con todo su interés por difundir, por participar, por crear comunidad en torno a tal vez este nuevo tipo de literatura 2.0, más conectada. Claro. ¿Y cuál es tu red más social popular, tal vez? También, claro. ¿Tu red social favorita cuál es? Yo soy fanático de Twitter, vivo en Twitter. De Twitter. ¿Eres fanático del cine? Bueno, tengo como cada ñoño de mi generación, claro, he tenido mis periodos bastante cinéfilos. ¿Y tu película favorita que podrías recomendar? ¿O algún par de películas? Es un poco difícil para mí porque de hecho lo he pensado muchas veces cuando uno habla por película favorita, digamos, ¿qué te ha impactado? Y es tanto que escoger, tantas cosas que te digan, pero yo siempre, no sé, he tenido la mente fija, no sé si decir que me impactó, pero me fascinó mucho, por ejemplo, Truman Show en su momento, a lo mejor por mis propias inquietudes con temas como la realidad, digamos, como los medios. Sí, claro, más películas me podría carrilear, pero no, me cuesta escoger una favorita. ¿Y fanático de las series también o no tanto? Muy seriéfilo, muy seriéfilo. Sí. ¿Y una que recomendarías hoy? ¿Actual? ¿Sí? Actualmente estoy esperando la segunda temporada de Castle Rock. Una serie de qué red de Hulu, si no me equivoco, ¿no? De Hulu, no me acuerdo. Que está basada en el universo, digamos, de Stephen King. Te lo digo digamos, a propósito de que estamos hablando de libros y de lectura. Claro. Castle Rock, yo creo que es una serie que no se ha visto mucho, que va a empezar la segunda temporada, que está inserta, digamos, en el universo de Stephen King. Buenísimo. ¿Y fanático de la música? Muy melómano también. ¿Y grupos favoritos? Bueno, soy esencialmente rockero, con mucho prog rock, harto metal. Grupos favoritos, mucho. Hay un grupo finlandés mi favorito que se llama Morphis, más clásico Ratch, siempre mucho Ratch, mucho metal europeo.
ese Airion, tipo de cosas. por ahí vi que te gustaba. ¿Ah? Airion, vi que te gustaba. Disculpa, ¿qué cosa? Airion. Es una Aerion, banda. no, fanático de Aerion. Sí, Fanático de Aerion. sí. Muy buena esta banda. Mezcla muchos estilos musicales dentro del metal progresivo que tiene, una especie de metal progresivo. Y también partió con, años atrás, mezclando estilos musicales de distintos músicos, cantantes, y hizo yo creo que en el primer disco, que no recuerdo el nombre, la reventó. Y de ahí siguió su Human fama. Equation. Es, Sí. claro, vendría siendo No, claro, lo interesante también es que un grupo como Aerion tiene, bueno, la mayoría de sus discos son conceptuales, entonces, y tiene una narrativa de ciencia ficción muy potente, muy interesante, muy entretenida. Claro. Te ves en la ola en su mundo. No, me encanta Aerion. Ya. Te invito a que hablemos de tu libro. Perfecto. Sí. Mira, bueno, el libro se llama La Biblioteca de Babel, el llamado de Sechat, o Sechat, publicado a través de Aurea Ediciones y fue publicado este año, hace un par de meses atrás. La portada fue ilustrada por Felipe Montesinos, que es fabulosa. Esta portada, ¿cómo se llevó a cabo el trabajo? ¿Le enviaste el manuscrito al ilustrador y él interpretó su visión al respecto, o la editorial se encargó de esto? No, todo esto la portada la gestión de la portada, digamos, es el trabajo de Martín. Martín Muñoz Kaiser. Claro. Así de don Martín Muñoz Kaiser. De hecho, más que cuando yo le mencioné mi idea para la portada, dijo, pero ¿cómo se hace? Mira, yo tengo tal idea, y me empezó a mandar bosquejos y le dije, claro, me gustó, y después, claro, terminó una portada muy llamativa, muy entretenida, me gustó mucho. Pero fue gestión de él la portada, en realidad. Claro, porque entiendo que él varias veces él mismo, porque él dibuja muy bien, entonces él hace los dibujos y tienen un feedback con el autor, y hay una portada que llegan a un acuerdo y después él le entrega la portada a un ilustrador ya más reconocido. Claro, tal cual, fue tal como tú dices. Martín me mandó un bosquejo con la portada, que era en esencia lo que después llegaron ya a otro nivel. Y así fue. Ya, mira, en la mencionada portada podemos ver el enfrentamiento entre el protagonista principal, llamado Jorge, y su enemigo, que es una serpiente llamada Apophis o Apophis. En la contraportada podemos identificar a un tremendo personaje que ayuda a Jorge y a sus amigos en esta misión. Acá podemos atrevernos a dar un spoiler y vemos en la contraportada se puede identificar al Quijote. Yo creo que con la silueta ya todos pueden identificar que hay un Quijote ahí mezclado en esta historia, y ya comienza a ser más llamativa incluso aún de la contraportada sumado a la portada. Y bueno, y con esta serpiente que te comentaba, esta pertenece a la mitología egipcia. Y quería preguntarte cómo tú relacionas el rol que juega esta serpiente en la mitología egipcia, cómo la relacionas con tu libro. A grandes rasgos, digamos que todo parte de Sechat. Sechat, que en la mitología egipcia es una, digamos, para la historia había un escenario, un argumento, y la Sechat, la diosa de los libros, digamos, la diosa de los libros, de las bibliotecas, escriba de los dioses, estaba perfecta, y dentro de esa lógica, por supuesto, curiosamente yo cuando estaba escribiendo me había imaginado como serpiente, y calzaba un poco con lo que es la figura de Apophis, que es efectivamente el dios del caos, digamos, del Tasiar, en la mitología egipcia. Entonces todo se armó de una manera bien, esa parte, digamos, se armó de una forma bien natural. Y así nació. Claro.
Entonces, la serpiente Apophis en la mitología egipcia representa el caos y él, ¿sí? Exactamente, Claro. un demonio un dios que habita el desierto, digamos, y diariamente intenta destruir el sol. Su función es crear el caos. Claro. Y es el caos que quiere traer hacia en esta biblioteca de Babel, destruyendo libros, destruyendo las historias que están en estos libros. Así es. ¿Cuál es tu relación con la mitología egipcia? ¿Eres fanático de la mitología egipcia o este personaje lo sacaste para que te sirviera en tu novela solamente? Yo, ambas en realidad. O sea, tampoco me llamaría un gran fanático de la mitología, ni un gran conocedor de mitología egipcia, pero que yo creo que como muchas personas pasé por mi etapa en la adolescencia, juventud, de mucho interés por la mitología en general, egipcia, griega. Tal vez dejado de lado un poco la propia, la latinoamericana, te hace pensar un poco, digamos, pero en el porqué, digamos, pero siempre hubo un interés, digamos, como en mucho, por temas históricos, mitológicos, y en este caso fue funcional para esta historia. Bueno, la historia comienza cuando un muchacho llamado Jorge, en sus sueños, ve una estrella con una punta rota y escucha una voz femenina solicitando ayuda. Por la mañana se entera que la destrucción de una biblioteca, que se sumaba a varias más que habían ocurrido, donde se pensaba que los libros eran robados y así también los libros digitales habían desaparecido de esta biblioteca. Hacía un año que estaba ocurriendo estos hechos en su país. En el colegio intentan retomar la clase pasada que trata sobre un libro y nadie se acuerda de lo que trataba ese libro. Por lo tanto, ahí comenzamos nosotros como lectores, y Jorge también se da cuenta que algo estaba pasando con esta historia. Estaba viendo una conexión entre el sueño con esta historia que nadie recuerda, ¿cierto? Claro, aquí nosotros vemos que siempre se habla de la ciudad donde vive Jorge, pero no habla de un lugar en específico. Es así, no está representado en ningún lugar en específico, y si no es así, tú te basaste en alguna ciudad favorita, por ejemplo Antofagasta mismo, como para hacer la historia. No, claro, eso fue un tema en su momento cuando conversamos con Martín en la edición, digamos, él me insistía. Esta fue una época, digamos, gallitos que le gané, digamos, bueno, en el que insistí yo, porque él insistía un poco en ubicar, digamos, geográficamente de forma concreta, en un lugar específico. Y también él muy reflexivamente se preguntaba, y me preguntó uno que no sabía por qué muchos escritores, noveles, fantasías, tendían a no querer situar geográficamente, especialmente en sus lugares, las historias. Ahora, para mí era, más que no querer situarlo en Antofagasta o cualquier otro lugar, yo me había imaginado algo bastante global, entonces no quería como circunscribirlo a un lugar específico. Y sobre la biblioteca, claro, en general la biblioteca municipal de la que hablo, está un poco basada, inspirada en la biblioteca patronal de Antofagasta, municipal. O sea, alguien de allá de Antofagasta va a poder identificar algunos elementos de la ciudad. Los antofagastas que lean pueden sentirse identificados, claro. Podrían entender la referencia. Claro. Ya, mira, con todo lo que ocurre, siente el llamado de dirigirse a la Biblioteca Nacional, que es la que tú comentabas que podría estar basada en la Biblioteca de Antofagasta, y en este lugar se encuentra con 4 jóvenes más que habían llegado por la misma razón. Ellos son Germán, Carmen, Verónica y su hermano David, quienes ingresan a la biblioteca en búsqueda de respuestas a tan enigmático llamado. En este lugar ven por primera vez a esta serpiente con cuerpo de hombre, y a una mujer que pronto van a conocer bajo la referencia de un libro clásico. Pero lo
lo interesante es que siempre que vamos nosotros leyendo alguna referencia, como que los jóvenes nunca se percatan de quiénes son. Sin embargo, esa tarea tú se la dejas al lector. Claro, mira, si en el fondo esta historia en particular sí. Ahora, mira, ¿por qué esta historia? ¿Por qué escribí esta historia y por qué decidí que fuera esta? Porque en el momento en que me lo tomo en serio, digamos, la idea de publicar, quise hacer esta especie de homenaje más amorro, bien un poco insolente. Y así surgió escribir esto dentro de otras ideas, digamos, dentro de otras posibilidades. Y también tenía una intención no pedagógica, pero tenía una intención de acercar un poco y compartir lo que habían significado ciertas cosas para uno en cierta edad. ¿Sí? Entonces existe la intención de promover o en algún grado el descubrimiento. ¿Y qué es el descubrimiento? Ir descubriendo historias, ir descubriendo referencias que a lo mejor en la medida que tú vas creciendo con el tiempo, tú descubres a qué se refería ese nombre, o esa imagen, o esa visión, digamos. Entonces tiene un poco de invitación a descubrir y a dejarse maravillar, digamos, y descubrir historias, descubrir personajes, descubrir autores. Bueno, los que salen ahí, digamos, que son... muchos salen de alguna forma espontánea, otros sobre otros yo quería mencionarlos, pero... Entonces, claro, hay una invitación. Y para que ojalá lectores jóvenes descubran por su cuenta cosas. claro, Eso. Entonces estos jóvenes, que los protagonistas de la historia, a través de un portal llegan a la biblioteca de Babel, que es está ubicado como en otra dimensión, ¿cierto? Claro, en otra dimensión. Y aquí que son jóvenes transportados a otra dimensión, no entienden lo que ocurre, y se encuentran con el Quijote, que es, como ya habíamos comentado, que aparece en la contraportada del libro. Y él comienza a ayudarle en cierta manera a ir descubriendo los acertijos, lo que van descubriendo, como tú comentabas, sobre el motivo por el cual fueron transportados a esta biblioteca de Babel. También se van dando cuenta que el sueño que habían tenido tiene que ver con una reina que ocupaba el trono de este lugar y que fue despojada de este trono, y que esta serpiente se apodera de este lugar, y con sus consecuencias, que son ir destruyendo la literatura clásica universal. Por lo tanto, van surgiendo ciertos personajes, entre ellos el Quijote y otros personajes que alguien que lo lea de inmediato va a comenzar a identificarlo, ya sea porque ha leído los libros o porque se comentan siempre. Así es que ahí vamos empezando a dar una idea muy contundente, muy buena, que tiene que ver con la literatura universal clásica. Uh-huh. Y están estos, y bueno, la aventura tiene que ver con, como comentaba, con lograr dar con esta reina llamada Sechat, que ella, el título lo dice, es el llamado de Sechat, porque ella se comunica a través de los sueños con estos jóvenes. Y también tiene que ver con también la aventura. Otro de los caminos que tiene es que ellos también buscan el camino de regreso hacia sus hogares. Entonces como las dos misiones que ellos tienen, y dentro de este camino obviamente va a haber un desarrollo de cada personaje que es bastante interesante, un crecimiento, una maduración a través de que nosotros lo vamos a poder ver a través de ellos. Y tiene acertijos dentro del libro, y yo creo que la historia es muy buena, la aventura es muy buena, pero yo creo que lo que más le encanta a todos los que lo han leído y que yo he visto los comentarios es la cantidad de referencias que hace a los libros. Incluso yo vi por ahí a una amiga que ella creo que justo había leído
el Fahrenheit, y justo salía en el libro, en tu libro, aparecen unos personajes por ahí. Claro, que sí. Claro, entonces Y bueno, de partida quería consultarte con respecto al título. ¿Es un cierto homenaje a Jorge Luis Borges? O sea, sí. O sea, yo he llegado a buen término conmigo mismo respecto al título, pero y efectivamente tiene mucho homenaje. Es un homenaje también un poco insolente, digamos, pero patudo, pero hecho con respeto. El título original era El llamado de Sechet. Si bien todo esto ocurrió en un lugar llamado la Biblioteca Babel, era El llamado de Sechet, pero ahí Martín y el editorial también me insistieron que era la Biblioteca Babel, y claro, y ellos saben, así que yo respeto su opinión mucho, así que eso se mantuvo. Y desde luego, como homenaje, Borges fue también algo importante en mi vida, digamos, en algún momento, cuando más me involucré, cuando el gusto, el interés por la lectura fue creciendo en cierto momento de mi adolescencia. Entonces, claro, tiene mucho homenaje. Muy humilde y patudo homenaje, pero homenaje. ¿Cuánto te demoraste en escribir la historia? La verdad es que yo encuentro que fue bastante rápido, fueron alrededor de 4 meses, más o menos. Sí, fueron 4 meses intensos. Esto nació en un momento pasé un periodo bastante negro, ya superado, y estuve sin trabajo en ese periodo, lo escribí, digamos, y ahí fue cuando dije, ya ahora tengo tiempo, voy a escribir para ver qué pasa, voy a escribir un borrador, digamos, con la intención de publicar. Y ahí nació, en ese periodo. ¿Y cómo llegaste a publicar en Abre Ediciones y cómo has sentido el apoyo que has tenido de parte de ellos? Bueno, de Aurea yo llegué como se llega hoy día a todas partes, por través de internet, a través de Google. Googleé editoriales, digamos, que yo busqué editorial que pensara, digamos, sabes que a lo mejor no tanto con la intención de publicar, pero sí de editarlo. Y busqué editoriales que fueran, digamos, que yo pensara que podría estar interesado en mi perfil, digamos, novel, fantasía, y dentro de eso encontré a Ori y me comuniqué con ellos y prácticamente me comuniqué con ellos nada. Y al cabo de un tiempo inicié los contactos con Martín y Martín me dijo que estaban interesados y Houghton también, y ahí se dio todo. Así llegué a Ori. Como en los sentidos no impecables, yo encuentro que son espectaculares, yo creo que hacen un gran trabajo. Yo en lo personal yo estoy muy conforme, muy contento con su trabajo y con su apoyo y con su interés. Yo de verdad he sentido mucho apoyo y mucho interés. Entonces, nada más que decir con Auri, esperando poder trabajar con ellos. Acá, como comentábamos, haces hartas referencias literarias a varios libros de la literatura clásica. ¿Tú tienes un número o has contado cuántas referencias de libros hiciste? Chuta, mira, en algún momento sí las conté, pero no me acuerdo. Ya. Son varias. Sí, pero un aproximado, unos 20. No, yo diría que más de 20. Yo lo he contado por capítulos. Entre personajes, referencias, no sé, por capítulo habrá unas 10, 12, algo así. ¿Son cuántos? 10 capítulos. Claro. Y no creo que sean 100, pero sí son varias. Son nuestras, sí. Sí, claro, y claro, yo tiré un valor de 20. Imagínense 20 referencias literarias y que no solamente que los nombren, sino que acá van apareciendo los personajes con sus propias personalidades. Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría decir que no le llama la atención sin dar algún adelanto del libro? Pero algún personaje bien querido de algún libro aparece, y la personalidad que tiene, o el mismo Quijote, ya que hemos ocupado al Quijote como adelanto, la personalidad que tiene y la manera de hablar, la manera de
de comunicarse con los jóvenes es exactamente y fiel a su origen en cuanto a quienes hemos leído El Quijote de la Mancha. Esa nobleza, esa manera de hablar como tan clásica de español antiguo, todo eso yo creo que con harto cariño y harta dedicación lograste que fueran que conservar la esencia de los personajes. Claro, bueno, lo intenté, digamos. Yo espero que al menos se disfrute. Es que lo que pasa es que yo también, claro, no me confundo, ¿cachai? Me refiero que es una novela fantástica juvenil. Uh-huh. No pretende, ni yo tengo competencia como para hacer un tratado, digamos, o profundizar, digamos, la historia del Quijote y en su contexto histórico, pero no obstante, leí El Quijote, claro. Me entretuve mucho escribiendo sus diálogos. Espero que hayan funcionado como personaje. Me encantó cómo quedó, digamos. Espero que sus diálogos, que es algo en lo que estoy trabajando hoy en día, digamos, sean verosímiles a la memoria y a la visión colectiva que tenemos todos de un personaje como este. Claro. Es con mucho cariño, mucho respeto, pero orientado a un público juvenil, digamos. Claro, y de otro. Como lo comentaba anteriormente, muchas veces no nombras directamente el nombre por ejemplo, el Quijote. Me parece mucho que nunca dices es el Quijote de la Mancha. Pero con ciertos elementos uno se va dando cuenta de inmediato, o características de los personajes, y eso es como lo más interesante que tanto, como tú decías, que es una novela juvenil, pero los que somos un poco más viejos, también nos vamos dando cuenta de estas referencias y nos va haciendo que nuestra memoria, nuestra imaginación también vuele hacia esos libros que alguna vez leímos hace muchos años atrás. Sí, no, yo creo que en general, bueno, o sea, lo han leído adultos, me han dicho que se han entretenido, me ha gustado mucho, y he recibido buenos comentarios de gente a la que yo respeto mucho, digamos, mayores. Entonces, pero los personajes están, y la historia está planteada como tú dijiste, como te dije recién, con respeto y tratando de hacerlo verosímil al mundo sobre el que estoy narrando, digamos. Acá uno logra identificar de una manera clara una amenaza que cae sobre los libros actualmente, en esta historia y también en nuestra vida real. Vemos una maduración de parte de los protagonistas, vemos también amistad, hay un poco de romance juvenil. ¿Qué otros aspectos tú destacarías del libro? A mí me interesa mucho y creo que profundizar hasta cierto punto en eso, en algo que el mismo Borges hacía, digamos, o sea, a su nivel, por supuesto, toda esta bola metafísica con el tiempo, digamos, y el espacio. Yeah. Eso para mí fue más interesante. Yo quería que hubiese una segunda lectura sobre eso y creo que hasta cierto punto se alcanzó. Claro, sí, en el fondo trata bastantes temas. Yo en el fondo quedé conforme, creo que quedó relativamente ordenado. No te puedo decir que estoy 100% conforme, ¿no? Porque en la medida que yo iba escribiendo y que iba avanzando me iba dando cuenta que la historia tenía muchas más aristas, que debería haber profundizado en algunas cosas o empezar a descubrir la naturaleza misma de algunos personajes, pero creo que cumple y estoy conforme con que se hayan tocado temas como los que tú mencionas, con que se entienda, digamos, también, o con que invite un poco a pensar un poquito en ciertas cosas. Claro. Tu novela en un principio, o sea, desde un principio cuando vemos los primeros diálogos con Jorge cuando va al colegio, vemos que tiene un lenguaje muy relajado. No recuerdo si tiene chilenismo, puede que tenga o no, pero la pregunta es, ¿qué opinas sobre escribir una historia con chilenismos o prefieres escribir con un lenguaje universal tus libros para que los pueda leer personas de distintos puntos del mundo? Yo creo que escribir con chilenismo o con modismos propios de
cualquier lugar es algo muy válido. Yo en lo personal no me gusta mucho, o sea, yo prefiero algo más neutral, que ojalá suene verosímil, pero sí prefiero algo más neutral, más universal como dices. Con respecto a los proyectos que estás trabajando, entiendo que estás preparando la publicación de Los secretos de la familia Norton. ¿De qué trata este libro y más o menos para cuándo tienes pensado publicarlo? Claro, estoy actualmente escribiendo dos que, como te dije en el principio, el tema de este libro de la Biblioteca Babel de Sechet, para mí era un intento de puntapié inicial para intentar, digamos, explorar este interés por las letras. Y de ahí en adelante me he fijado una hoja de ruta en la cual el siguiente paso son dos libros muy similares, que son de relatos, uno de terror, el que acabas de mencionar tú, y otro de ciencia ficción. Que me gustaría ojalá tenerlo listo, yo creo que el primer trimestre del próximo año. Ambos, sí. ¿Sí? Qué bueno. Los secretos de la familia Norton, tú decías que es un libro de relatos, o este es una novela y el otro es una de relatos. Los dos son de relatos, pero tienen ¿cómo se llama? Una estructura similar. La idea es que son 10 relatos, lo que estoy preparando yo cada uno, y son relatos individuales que se resuelven en sí mismos, pero que están planteados en un universo mayor, que tiene un hilo conductor, digamos. Ambos. En el caso del que tú mencionabas de la familia Norton, son 10 relatos de terror que tienen que ver con la historia en donde se involucra, digamos, una leyenda negra de una familia X en cierto lugar del norte. Y en el otro caso es lo mismo en un universo distópico, 10 relatos que tienen que ver un poco con eso y ciertas inquietudes personales. Tú recién estabas comentando creo que tiene que ver el libro que estás preparando basado en el norte, pero la pregunta que te quería hacer es con respecto a leyendas que tú con las que te hayas relacionado allá en Antofagasta o en otra parte del norte, si tú manejas hartas leyendas de allá. Mira, yo no sabía siempre si leyenda en sí, pero ahora que me lo preguntas, y a propósito de todo lo que tiene que ver con el rap, precisamente en Calama, particularmente donde estuve un par de años de cuarto, séptimo básico aproximadamente. Buena parte de nuestra entretención como niños en ese momento era contar películas, digamos, o sea, contar leyendas. Y tiene mucho que ver con esto también, con esto de contar historias. Y leyendas en sí, claro, conozco cosas. Yo trabajo acá en La Pampa, en Pedro Valdivia, que fue la oficina solicitada más grande de Chile en ese momento. Cerró en el 96 y continúa funcionando como faena minera, digamos, como planta. Y yo trabajo acá y trabajo con pampinos que llevan décadas también. Hemos estado conversando, de hecho, un mecánico encargado de reparaciones, un cargo, capataz quiere que escriba ¿cómo se llama? Cuentos macabros de La Pampa, que son, digamos, historias de él. Entonces, entretenido, pero sí me manejo historias, leyendas, historias, muchas probablemente similares a las del sur también. Igual tenemos una columna vertebral en común. ¿Con qué personaje histórico, ya que estamos hablando de que en tu libro aparecían muchos personajes del libro, tal vez los mismos autores, y con qué personaje histórico te habría gustado conversar ahora, eliminando la barrera idiomática, claro? ¿Con qué personaje histórico de cualquier lugar del mundo o de Chile? Sí, que alguien que admires tú. No lo había pensado, ¿verdad? Déjame pensar. Bueno, en la beta literaria probablemente Edgar Allan Poe. Históricamente, no sé, podría ser muchas cosas, digamos. Claro, pero con Edgar Allan Poe te gustaría conversar, tener una charla, tomarte un café. Para mí,
Claro, para mí Edgar Allan Poe fue probablemente la primera lectura ya más seria dentro del género, dentro que es literatura de género, que comencé a leer y fue lo que más me marcó en el momento a cierta edad. Y fue muy, muy importante. Y de hecho yo a veces me pongo a escribir y me encuentro, me siento que lo copio, me siento copiando a un nivel muy pobre, pero intentando copiar cierta literatura gótica. Los relatos de Norton tienen un poco de eso, digamos, pero de forma muy natural. ¿Tú qué opinas de la literatura fantástica en Chile? ¿Cómo has visto su evolución en los últimos años? Hace un ratito atrás nombrabas que era como la literatura de fantasía 2.0. ¿Cuál es tu visión al respecto y cómo va evolucionando esta literatura? Bueno, yo te puedo dar una opinión y una visión, pero curiosamente la fantasía en sí nunca fue mi género no predilecto, pero el género que más me atraía, digamos. Leí los clásicos, leí los Narnia, Tolkien me lo leía el Rey del Derecho en algún momento, qué sé yo. Sobre la literatura fantástica, me da la impresión que es una literatura que siempre ha estado subyacente en Chile y en todo el mundo, y que hoy día, precisamente por el interés en cierta literatura de género y con las oportunidades que dan redes sociales o las redes que se pueden tejer, ha ido surgiendo. Aurea es un buen ejemplo de eso, pues. Se ha posicionado y han hecho un gran trabajo. Claro. Y con respecto a la responsabilidad que tienen los adultos en incentivar la lectura de los niños de temprana edad, no sé si tú tienes hijos, sobrinos, ¿cómo ves tu visión al respecto de mostrarles libros, leerles, y que tiene relación con el libro que tú escribiste? Porque son jóvenes que de repente se involucran con literatura clásica. Entonces, de alguna manera tiene que llegarle esa información a ellos. Entonces, ¿cómo ves cuál es tu opinión al respecto? Al respecto, digamos, de la responsabilidad y la influencia de los adultos, digamos, en los menores. No lo he pensado tanto, o sea, tengo una opinión, por supuesto, que no lo he pensado tanto, pero ahora que me lo consulta, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo era niño, digamos, en particular, sin tener una gran biblioteca, existían más medios fuera de lo digital para relacionarse un poco con la lectura. Yo no sé cuál es la realidad de los colegios hoy en día respecto a la lectura, pero yo creo que lo básico y lo esencial de cualquier adulto es tener en tu casa a disposición un libro. No veo otra forma. En lo digital, yo encuentro que es un poco complicado que en lo digital un niño se enganche a través de la literatura. Siento que un clic en el mismo aparato tiene entretención más inmediata, digamos. Yo creo que la responsabilidad de los adultos en esto, y no tengo hijos, todo esto, mi polola tiene una hija, vive en el celular, por supuesto, una niña chica, y es, digamos, es uno presentar en su propio hogar espacios para lectura. Claro, me ha pasado, mira, en mi caso yo no tenía muchos libros en mi hogar, pero quienes están involucrados en las letras, por ejemplo, en tu caso o en el caso de varias personas con quienes he conversado y que ahora son escritores, ellos decían que siempre habían libros en su hogar. Por lo tanto, yo creo que eso es esencial, y independiente de que a futuro se dediquen como profesión, como única profesión, a ser escritores. Por ejemplo, en tu caso, tú eres ingeniero mecánico y también eres escritor. Por lo tanto, son dos cosas que se pueden perfectamente llevar por caminos paralelos. Sí, yo creo que sí se puede. Como todas las cosas en la vida, es un poco de voluntad, digamos, y hacerse el tiempo y hacerse la disciplina. Claro. Es difícil, no es fácil, pero sí, yo creo que sí se puede. Y sobre los libros, claro, y también sabes que tiene que ver un poco el entorno en el que uno se rodea. Yo particularmente, mis compañeros
cuando más leía, digamos, nosotros, que era parte de nuestra niñez, juventud, digamos, adolescencia en los 90, íbamos mucho muy imbuido en cómics, íbamos mucho estuve en dos ferias, la Feria Maipú y una feria que se llamaba El Mago, donde llegaban muchos cómics de una editorial famosa española, 5. Y íbamos a comprar cómics y gastamos una montonera de plata que era increíble en cómics, pero a la vez también teníamos libros ahí al lado y íbamos descubriendo cosas, historias. Y por eso un poco la invitación a este libro es el gancho, o sea, el gancho a investigar un personaje. Investiga un personaje y de ahí toma el libro y ahí descubre, pues, empieza a descubrir pues, y créate el hábito. Elías, y con respecto a los libros, ¿cuál es tu libro más valioso, ya sea porque tiene algún valor afectivo o porque tú lo consideras que es como una reliquia? ¿Reliquia? Puta, yo reliquia tenía un libro de cuentos muy antiguo que era de cuentos asiáticos, que era de mi abuela, que terminó rayado, pero todavía deben haber hojas por ahí. Eso era como lo más entrar como objeto, digamos. Sí, eran ilustrados, eran muy bonitos. Y en términos de libro como objeto, eso, yo creo que eso es lo más... Era una reliquia y algo que tenía algún valor sentimental personal. Claro. Lo demás sobre libros, a mí me da por temporada acumular libros, paro, me pongo un poco al día y después empiezo a acumular de nuevo. El libro como objeto yo lo quiero mucho, lo adoro, creo que es una artesanía hermosa, pero a nivel de reliquia, digamos, yo podría comentarte eso. ¿Y cuál es el libro que actualmente tienes en tu velador? En mi velador, en este momento tengo cuentos completos de Bolaño. Ya. Un buen libro. Un buen libro y leyendo para aprender también. O sea, como me dijo alguien por ahí en algún momento, si quieres escribir tienes que leer, porque es parte de la pega. Hay que hacerse el tiempo. Y un libro que ya terminaste de leer, el último que terminaste. El último libro que acabo de leer, te lo digo, lleno de libros. Almas de Rojo, de Francisca Solar. Ah, ya, que también yo tengo acá también el cielo rojo del norte, el cielo rojo del norte de Patricio Jara, que todavía no lo termino. Claro, harta la literatura chilena, muy bien. Sí, no, ¿Eres fanático de la literatura? ¿Ah? ¿Eres fanático de la literatura chilena? Me estoy haciendo fanático, me estoy haciendo mucho más espacio del que hacía antes. Antes era mucho más clásico y, por ejemplo, en Babel se nota, esas son no sé si llamarlo influencia, pero son las cosas con las que yo crecí, que mantuve durante mucho tiempo. Pero ahora diría que el último año, también con influencia de Aurea, le estoy prestando más atención a la literatura chilena. En el caso del Almas de Rojo, de Francisco Solar, claro, quería entender a alguien mucha más avisada que nosotros, digamos, que tiene un estilo o tal vez una inclinación parecida a la que tengo yo o a la que tienen otros escritores de Aurea. Así que, y Patricio Jara también es un gran escritor, así que... El libro La Biblioteca de Babel, llamado Ese Chat, es un libro autoconclusivo, ¿cierto? No se podría esperar una segunda parte. Siempre existe la posibilidad. Existen, en una biblioteca infinita, por supuesto que existen. Pero claro, es un libro que lleva 3 meses, una tirada pequeña, digamos. El tiempo tampoco sobra mucho para avanzar con cosas. Como te dije, yo tengo una hoja de ruta que pretendo seguir para intentar, ojalá, poder publicar de nuevo y hacer de esto una parte importante de la vida, pero en este momento es difícil pensar en una segunda parte, pero de que existen ideas o existe una posibilidad, existe. Entonces el llamado es que lean La Biblioteca de Babel, el llamado Ese Chat, que fue publicado este año por Aurea Ediciones, y es un libro, una historia de fantasía
muy bien realizado, con mucho cariño hacia la literatura clásica, donde veremos una aventura que tiene que ver con jóvenes que tienen que salvar esta literatura, y en realidad no solamente la literatura clásica, sino que toda la literatura. Entonces tiene una cierta metáfora por ahí que nosotros podríamos identificar que tiene que ver con todas las cosas que están en estos momentos destruyendo el amor por la lectura, y que estos jóvenes tienen que recuperar ese cariño hacia los libros clásicos y hacia esos personajes que a nosotros, los que somos más adultos por años, no trajeron. Así es que el llamado es que lean esta novela. Te quiero dar las gracias por compartir esta conversación, este espacio en que converso con distintos autores nacionales y que presentando sus obras y la literatura fantástica, del género fantástico aquí chileno. Así es que quiero agradecerte. No sé si quieres dejar alguna invitación para que lean tu libro. Bueno, primero que todo, gracias a ti por tu tiempo y por el interés y por el trabajo que haces tú. O sea, gracias en tu nombre, digamos, a toda esa gente que de manera muy, muy honesta y con mucho cariño, digamos, quiere difundir, quiere compartir sus impresiones. Gracias a ti por eso. Y claro, la invitación el libro es entretenido, digamos, tiene cierto espíritu pedagógico, especialmente para niños y adolescentes. Creo que va a avanzar por ese lado en un par de meses. Y qué más, muchas gracias y estaremos conversando en el futuro, espero. Uh-huh. Bueno, entonces me despido de todos los quienes estén escuchando, agradeciendo obviamente a Ariel Yuri Rodríguez por compartir de esta grata conversación, y dejo a todos invitados para que estén atentos a un nuevo episodio de este podcast de La Frontera de los Libros. Hasta un nuevo podcast. Chao.